Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar nuestro popurrí de los domingos. En esta ocasión va a ser algo más breve, nos vamos a centrar en el DAX 30, Dow Jones Industrial, Standard Poor's 500, el Eurostoxx 50 y el futuro continuo del petróleo Brent y del oro. El petróleo está desbocado, estamos viendo un rebote muy interesante. ¿Quién nos iba a decir semanas atrás que iba a entrar en terreno negativo? Que por comprar petróleo encima nos iban a pagar. Eso solamente en la imaginación de alguien muy calenturiento podría pensar algo así. Y sin embargo ha ocurrido. Los tipos de interés están en terreno negativo. Y es que vivimos en el mundo al revés. Lo impensable estamos viendo que puede ocurrir. Una vez más, la realidad supera la ficción. Impresionante. Los índices bursátiles, mayo, pues como era de esperar, han hecho un buen trabajo y han cerrado en positivo. Muy a pesar de muchos analistas que entre el 1 y el 4 de mayo, pues vaticinaban un crack. El fin del rebote, ese rebote que comenzó en marzo, pues ellos ya, pues tras la caída del 1 de mayo, pues se dedicaron a subir vídeos en sus canales diciendo que venía ya la madre de todas las tormentas perfectas, que se había acabado ya el rebote y que en mayo había que salir corriendo por patas, había que huir y había que cerrar nuestra posición. Bueno, pues finalmente vamos a ver en nuestro cuadro de mando de que fue una auténtica estupidez. Pero bueno, de hecho, en ese cuadro de mando vamos a ver que el cierre semanal, los 18 índices que forman parte de ese cuadro de mando han cerrado en positivo. Algo que no ocurría desde comienzos de abril. Fijaros, es que la masa siempre va en la dirección opuesta a la del mercado. Yo siempre digo que no hay que seguir a la piara. Hay que ser un lobo. Hay que ser un escéptico. Ni irnos a la derecha ni a la izquierda. Ni viceversa. Ni seguir a los optimistas ni a los pesimistas. Simplemente nuestro trabajo. Pum, 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 pum. Mantener nuestra línea de trabajo. Hacer oír sordos a los cantos de sirena. Si no, lo vamos a pasar bastante mal. Bien, pues quizás esta semana, pues si la semana pasada el factor que provocó pues subidas generalizadas en la renta variable fue esa posible vacuna que estaría ya en el mercado antes de finalizar el año 2020, pues esta semana pues el tirón ha venido de mano del desconfinamiento en muchos países y que ha provocado que el sector turístico, bueno, pues volara. De hecho, pues hemos visto subidas muy importantes. Quizás los que más pena han pasado esta semana han sido los valores tecnológicos que han tenido dudas, sobre todo aquellos con una mayor ponderación, que han sido los que estuvieron prácticamente hasta el viernes. La cosa estuvo, digamos, en una incertidumbre que parecía que podía cerrar el Nasdaq 100 negativo. Finalmente cerró en positivo, pero pudo haber dado una sorpresa inesperada, ¿no? Y es que, insisto, los valores más importantes, aquellos con mayor ponderación, pues esta semana pues les ha temblado las piernas, aunque también hay que reconocer que es que las subidas que hemos visto han sido impresionantes estos valores y en algún momento tenían que frenar. De hecho, tampoco es que las caídas han sido muy importantes, pero sí se ha producido ese frenazo suficiente como para que el Nasdaq 100 esta semana pues le costara trabajo mantener ese ritmo trepidante al que nos ha tenido tan acostumbrados. De hecho, en ese cuadro de mando, y vamos a verlo ahora mismo a continuación, aquí lo tenéis, 3 índices son estadounidenses, 10 europeos y 5 asiáticos. Pues como decía, pues parecía que a lo mejor podía haber sorpresa en Wall Street y finalmente hemos visto, muy bien, hemos visto que fenomenal el Nasdaq. Fijaros, hasta el jueves estaba en verde, pero era por un 0,02, 0,03%, que podía perderlo todo. Y el Nasdaq 100 el viernes se subió un 1,47% y ahí sentenció la semana con ese 1,49%, con lo cual estábamos en un 0,02% arriba en el cierre del jueves. Fijaros, prácticamente ahí por tablas podía cerrar la semana en positivo. El viernes ya definitivamente zarpazo. Y aquí tenemos el resultado semanal. Los 18 índices han cerrado en positivo, desde el todopoderoso Standard Poor's 500 al Nifty 50 de la India, ¿no? Que curiosamente, pues el índice indio cerraba la semana
con un 5,89% de apreciación, aunque no obstante ha sido uno de los 3 índices de los 18 que han cerrado en negativo. De hecho, los 3 que han cerrado en negativo, estos 18 índices, 3 son asiáticos. El Hansen, bueno, la verdad es que la situación allí, sabéis que es muy, pero que muy mala. De hecho, el viernes hubo caídas en Europa ante el temor de lo que pudiera ocurrir, sobre todo muy pendientes esa jornada, como ya comentaba uno de mis primeros tweets en Twitter, es que había que estar atentos a Donald Trump, en el cual pues iba a hablar sobre cuáles iban a ser las medidas que iba a tomar con respecto a Hong Kong, y de hecho pues no se hicieron esperar, ¿no? Por la tarde, ya en horario de tarde en España, pues Donald Trump pues ya cortaba directamente sus relaciones con la Organización Mundial de Salud, porque según Donald Trump considera que está al servicio de China. De hecho, claro, ponía la comparativa: China aporta 40 millones de dólares a la Organización Mundial de Salud frente a los 450 millones de dólares que ofrece Estados Unidos. De hecho, de cada 4 dólares que se aporta a la Organización Mundial de Salud, un dólar es de Estados Unidos. 25%, ¿eh? Estamos hablando de que es un paquete económico muy importante el que da Estados Unidos a la Organización Mundial de Salud. Y bueno, pues se ha mosqueado Donald Trump porque obviamente ya comenté la semana pasada de que había un informe del Servicio de Inteligencia alemán que había detectado comunicaciones entre China y altos dirigentes de la Organización Mundial de Salud, en el cual dirigentes chinos pues incitaban a estos miembros de la Organización Mundial de Salud a que no publicaran nada sobre lo que estaba ocurriendo con el COVID-19 en China. Y esto, insisto, servicio de inteligencia alemán, no nada que ver con servicio de inteligencia estadounidense. Bueno, por otro lado, pues el tema de Hong Kong, y ahí el índice Hansen, que cerraba la semana en positivo con 0,16%, pero en el mes ha dejado un 73%. Pues vamos a ver las consecuencias, sobre todo el lunes. Yo voy a estar muy atento el lunes a ver qué ocurre en la plaza de Hong Kong con el Hansen. Y es que ya Donald Trump ha decidido retirar los privilegios a la antigua colonia británica, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre tras la aprobación de Pekín de la Ley de Seguridad Nacional, que desde luego ha habido pues revueltas muy importantes en Hong Kong en contra de esta ley de seguridad, pero que finalmente pues ha sido impuesta por Pekín, y que obviamente pues ya Donald Trump considera que Pekín, ya esa autonomía que tenía, ha desaparecido. Ya directamente es una parte más de China y no, digamos, que un acoplamiento. Un acoplamiento. Así que será bastante interesante ver lo que ocurre el 1 de junio con el Hansen y si se produce algún tipo de efecto bola de nieve. Bueno, pues como vemos, los 18 índices cerraban la semana en positivo, los 15 índices, 15 de 18 cerraban en positivo, con lo cual es bastante interesante. El Nasdaq cerraba el mes de mayo con un 6% arriba, el Standard & Poor's y el Dow Jones más de un 4%, el DAX alemán más de un 6%, una auténtica barbaridad. El Nikkei se anotaba en el mes de mayo más de un 8%. Fijaros las cifras que estamos dando, son escalofriantes, impresionantes, para un mes supuestamente que hay que vender, ¿no? Pues es una auténtica tontería. Como vemos, los 18 índices cerraban esta última semana en positivo, y eso no ocurría desde la primera, prácticamente comienzos de abril, entre el 6 y el 10 de abril, que los 18 índices cerraron en positivo. Fijaros qué tema, que justamente una semana fantástica en la cual pues veíamos subida de un 11% para el Standard & Poor's, un 9% para el Nasdaq 100, un 12% para el Dow Jones. Fue una semana bestial después de las grandes caídas que se produjeron a lo largo del mes de marzo, ¿no? Ahí es cuando comenzó ya a cambiar el signo y que nos está llevando ahora mismo a un rebote bastante importante. Así que vamos a entrar ya en materia tras ver esta evolución. Comenzamos por el futuro continuo del oro, gráfico diario. Vemos ahí se cierre la jornada del viernes en los 1.743 dólares. No es capaz de tirar. Y es que es lo que insisto, no hay oro físico no hay. Más allá de esas baratijas que tenéis en esas compraventas de oro, estamos hablando de oro de verdad. Estamos hablando de comprar oro en condiciones. Estamos hablando ya de palabras mayores. No estamos hablando de comprarle una cadenita, un anillo a nuestra parienta, que eso todavía hay, pero lo que es oro en sí, lingotes de oro que podamos comprar, eso ya es otro tema que da para mucho hablar, y que obviamente en el mercado falta oro físico, es que no hay, está todo acaparado y nadie quiere soltarlo.
De hecho, como he mencionado a lo largo de estos últimos meses, los analistas que siguen muy de cerca la evolución del oro consideraban que en el mes de marzo el precio del oro debería estar por encima de los $2000. Eso no se ha visto. De hecho, apenas le ha costado, vamos, ha sido capaz de superar en algún momento y en intradía los $1800. Pues imaginar los $2000 y estamos hablando que era algo que estaba previsto para el mes de marzo. Bueno, pues aquí todos los analistas se han equivocado. Y analistas que, insisto, profesionales que siguen muy de cerca la evolución del oro. Bueno, pues no hay. Literalmente no hay. Y esto está provocando que ese hombro, cabeza, hombro invertido con objetivo en 1964, pues esté ahí en un limbo. Ahí tenemos ese objetivo en $1853 por un triángulo descendente, que a pesar de su nombre no hay que olvidar que los triángulos son patrones de continuación, pues que tampoco levante cabeza, y ahí lo tenemos cerrado en 1743. Eso sí, a lo largo de toda la semana lo que hemos visto cómo ha aguantado muy bien el soporte de los $1722. Esa es la clave, esa va a ser posiblemente una de las claves, y yo ya considero que por debajo de los 1700 de cierre diario, ahí la situación se nos va a poner muy peleaguda, y yo no descartaría para nada una visita nuevamente a esa importante zona de soporte que son los $1600. Con lo cual aquí yo ahora mismo, precaución, mucho cuidado, como empezamos a perder esos 1722 en cierre diario, y ya por debajo de 1700 la situación se nos puede poner muy, pero que muy complicada, Esto hay que vigilarlo muy bien, esa zona entre los 1700 y 1722, porque como se pierda, nos esperan los $1600. Que aguante esa zona, sobre todo interesante, de los $1722, estupendo. Vamos a ver si se puede producir nuevamente un ataque a los $1800. Y la conquista de los 1800 sí que podría darnos alas. Primero, a conseguir el objetivo teórico de ese triángulo descendente que no está anulado. Anulado quedará cuando rompa, precisamente tengamos ya esa perforación de lo que es la base, esa base horizontal del triángulo. Ahí ya podremos decir que directamente ya está anulado. Es verdad que ahora mismo este triángulo tiene poca esperanza de salir victorioso, sinceramente tiene muy pocas papeletas, pero nunca se sabe, por eso digo que es muy importante vigilar esa zona entre los 1700 y 1722, y que si por encima de 1800, aquí la cosa podría cambiar muchísimo, y aquí sí que podríamos ya empezar a pensar en la posibilidad de alcanzarse el objetivo teórico de ese triángulo descendente, y si el precio lo alcanza, pues hay que ponerse a pensar que los $1965 sean algo factible, que solamente será cuestión de tiempo que se pueda alcanzar o no. Pero en el momento que perdamos esa zona 1700-1722, se ha acabado cualquier tipo de esperanza, y la vuelta a los 1600 está sobre la mesa. Vamos a ver el futuro continuo del petróleo Brent, que bueno, pues la verdad es que la semana pasada se atascó en la zona de resistencia de los $36.25, y que ha continuado esta misma semana. De hecho, hasta el viernes no se consiguió romper esa resistencia. Fijaros la cantidad de velitas diarias intentando romper la resistencia. Era prácticamente imposible. Bueno, pues ha conseguido, cerrando los $37,61. Está bastante bien. Vamos a ver, yo no la doy todavía por rota esa resistencia. Voy a mostrarme un poco cauto, y voy a necesitar como mínimo al menos que el lunes cierre en positivo, y a ser posible por encima del máximo del viernes, es decir, por encima de los 38,17. Si eso ocurre el lunes, yo creo que la posibilidad de irnos a buscar los $50, para mí la zona más importante, una vez sea confirmada la ruptura de resistencia a los 36,25, va a ser el siguiente paso, donde ahí ya tenemos, fijaros, $50, tenemos resistencia horizontal, tenemos el antiguo soporte del canal bajista en el que estuvo oscilando y que actualmente sería una resistencia dinámica. Y tenemos también muy cerquita ahí los 51,77 a la media móvil de 200, con lo cual estamos ante un trío muy potente, donde podría frenarse cualquier movimiento ascendente. No obstante, es verdad que la evolución que hemos estado viendo desde esa zona de los $16, pues ha sido perfecta, y ahora mismo el corto plazo, el dominio alcista es total, ¿no? Pero insisto, para darlo por roto, resistencia 36,25, necesito ese cierre diario por encima de los 38,17, y ahí sí que ya podemos empezar a pensar en la posibilidad de que esta progresión ascendente nos pueda llevar a buscar los $50. ¿Dónde deberíamos de un poco vigilar la situación? Pues en principio yo podría confiar en el petróleo siempre y cuando no pierda los $33,54. Por debajo de dicho nivel, ahí
quizás la fiesta se ha acabado y podríamos empezar ya a hablar de una fase correctiva, ¿eh? Bien, vamos a pasar ahora a los índices bursátiles. Bien, aquí tenemos el Dow Jones, gráfico diario. Vemos el cierre del viernes en los 25.383 puntos. La verdad que una progresión bastante interesante. El jueves es el primer tropiezo. Las dudas ante Donald Trump, a ver lo que iba a ocurrir, ese enfrentamiento con China, por las medidas que está tomando, por esa ley de seguridad nacional que ha impuesto ya Hong Kong y que obviamente pues podía crear pues una incertidumbre mayor y que obviamente pues al final no ha sido más que algo pasajero, ha sido insignificante el daño que se ha producido. Esto era algo que los analistas estaban muy pendientes, incluso los especialistas estaban ahí esperando escuchar las palabras de Donald Trump y obviamente pues la cosa ha pasado sin males mayores, ¿no? Desde luego si lo que vemos es esa progresión en la jornada del viernes intentando buscar el apoyo de los 25.000 puntos, que ahí está la clave. Si os dais cuenta, prácticamente en la jornada del martes el cierre lo tenemos ahí un poquito por debajo de esos 25, luego el miércoles vemos tanteo hacia la zona de 25 ya como soporte y el viernes exactamente lo mismo y reacciona al alza, con lo cual en principio puede ser una primera zona a controlar a los 25.000 puntos. Su pérdida sí que nos podría un poco pues empezar a alarmar, pero sobre todo la señal complicada podría venir por debajo de los 24.680 puntos. No olvidéis, como ya hemos mencionado, pues hemos estado viendo otras semanas y como comentaba en el vídeo de la semana pasada, pues a fin de cuentas aquí lo que tenemos es ni más ni menos que un rango lateral, rango lateral cuyo objetivo teórico, pues como os puse la semana anterior, pues se nos venía prácticamente a la resistencia que tenemos aquí, los 26.424 puntos, con lo cual este debería ser la progresión que debería de tener el Dow Jones siempre y cuando no pierda esos 24.680 puntos, es decir, una vuelta a esa zona de los 26.424, 26.425 si os gustan los números terminados en 5. Pero vamos a ver, sobre todo para mí muestra fortaleza sería no perder en cierre diario los 25.000. Si lo pierde puede ser o bien un patinazo o bien podemos estar ante el principio de lo que puede ser el comienzo de una fase correctiva, ¿no? Después de ese movimiento tan importante desde los 23.000 puntos como estáis viendo y que le llevó a buscar los 25.758 puntos en la jornada del jueves. Pero en principio podríamos pensar que mientras se mantenga por encima de 24.680 hay opciones de una vuelta a los 26.425 puntos, donde ahí ya tenemos un poquito por debajo de esta en los 26.294 puntos a la media móvil de 200, con lo cual va a ser una zona importante donde podría frenarse esa evolución, esa tendencia alcista que como estáis viendo es impecable y de momento lo que estamos viendo clarísimamente esa secuencia de mínimo relativo ascendente y por tanto esto nos sigue indicando que la tendencia hoy por hoy en el Dow Jones es alcista, Vamos a ver ahora el Standard Poor's 500. El Standard Poor's 500, pues como sabéis, pues estaba oscilando dentro de un canal alcista. Es verdad que la jornada del viernes consigue auparse ahí, cierra incluso en positivo ahí, mostrando poderío. Una apreciación 0,48% hasta los 3.044 puntos. Lo más importante de esta semana precisamente era la conquista de esos 3.000 puntos, nivel psicológico según dice. A mí no me influye tanto, pero bueno, parece ser que hay mucha gente que sí, o eso dice. Bueno, la cuestión es que tenemos ese cierre por encima de la resistencia de los 3.027 o 3.030 si queréis, pero todavía no ha sido capaz de romper la resistencia del canal alcista. Los canales alcistas hay que tener cuidado ya que habitualmente rompen a la baja, aunque en otras ocasiones la ruptura se puede producir al alza. Y eso suele ser porque se produce una mayor aceleración de la tendencia. Si la ruptura de la resistencia de los 3.030 puntos es válida y podemos ver el lunes ya romper tranquilamente, superar los máximos de la jornada del viernes, los 3.049, es decir, los 3.050 puntos, eso ya sí nos estaría hablando tranquilamente de que podemos ir a visitar la zona de los 3.200 puntos. De hecho es importante que se mantenga el Standard Poor's 500 por encima de la zona de esa franja entre los 2.934 y 2.965, que corresponde al 61.8 y 66% de Fibonacci, y que según basándonos en dicha teoría de Fibo, nos dice que las probabilidades se decantan por una vuelta a el punto de origen donde comenzó
lo que fue la fase bajista que le llevó de los 3.395 puntos a los 2.190, con lo cual aquí ahora mismo por FIBO hay más probabilidades de que vayamos a buscar los 3.400, de que se pueda producir una caída que nos lleve nuevamente a los 2.200 puntos, con lo cual eso en cierta medida nos tranquiliza, pero obviamente, insisto, yo no he visto todavía la ruptura de la resistencia del canal. Necesito ver lo que ocurre en la jornada del lunes. Si el lunes se conquista, sobre todo se cierra en los 3.050 puntos, yo creo que esto no vamos a ver una evolución hacia la zona de los 3.200 puntos. Insisto, para mí es importante que no se pierda, sobre todo a nivel de importancia, los 3.000 puntos. Pero para mí la llave está en no perder los 2.935 puntos. Por debajo de dicho nivel podríamos empezar ya un retranqueo en busca de la zona de soporte del canal alcista, que ahora mismo lo tenemos sobre la zona de los 2.820 puntos, que es la banda inferior de una zona de soporte comprendida entre los 2.822 y 2.856 puntos. Pero si aguanta tranquilamente sobre esa zona de 3.000, 2.965, 3.000 puntos, hay opciones de que pueda intentar buscar los 3.200. Por encima de 3.200, ahí sí que ya podríamos hablar tranquilamente de una vuelta a los 3.395. De hecho, aquí, digamos, mi escenario más optimista me daría un objetivo en los 3.391 puntos. Ese es mi objetivo más optimista que tengo ahora mismo para el Standard & Poor's. ¿Que se pueda llevar a cabo? Pues no lo sé. Ya sabéis que soy un escéptico y obviamente yo tengo que plantearme desde escenarios tan optimistas como una vuelta a sus máximos históricos, como una vuelta a sus mínimos en los 2.200 puntos. Con lo cual siempre, nunca hay que descartarlo nada, pero obviamente ahora mismo estamos en los 3.044 y no estamos en los 2.200, ni siquiera estamos en los 2.600, ni siquiera estamos en los 2.800, con lo cual estamos en una zona todavía que falta un poquito de empuje para poder decir, esto se nos viene arriba, va a buscar esos 3.200 y a partir de ahí a vuelta a buscar su máximo histórico. Vamos a ver si lo consigue mantenerse y al menos que la próxima semana podamos hablar. El Standard & Poor's ha llegado a los 3.200 o bien hemos visto la caída desde zona de resistencia buscando la zona de soporte. De hecho, aquellos que operan contra tendencia ahora mismo están en el lugar perfecto para buscar una intentona bajista, para buscar un objetivo, en principio, insisto, hacia esa zona de los 2.822, 2.825 puntos. Vamos a ver el DAX. Gráfico semanal, lo tenemos cerrando los 11.586 puntos. Hemos visto que este mes de mayo ha sido fabuloso, bestial, brutal lo que ha hecho, pero ahora mismo lo tenemos en zona importante, 61.8, 66% de FIBO, donde aquí se va a decantar si se puede producir una vuelta a los 13.809. De hecho, mi escenario para el DAX son los 12.000 puntos. Ese es mi escenario de mis propias estrategias reales, ¿no? Como dirían algunos, ¿no? Como cuando se llaman traders profesionales, ¿no? Que muchas veces me da que pensar y digo, ¿también habrá médicos profesionales? Habrá que preguntarle al médico, oiga, ¿usted es un profesional o no? O a un piloto de avión, cuando te vayas a subir al avión, oye, le preguntamos al capitán, oiga, ¿usted es piloto profesional o es un piloto aficionado? De esto que juegan a ser piloto con el ordenador. Me parece una auténtica gilipollez. O eres un inversor o no lo eres, o eres un trader o no lo eres, o eres un especulador o no lo eres. Pero eso de profesional o alguna vez en vez de decir profesional reales, trader real, soy un trader real, un inversor real. Es que también hay inversores imaginarios, Bueno, pues para mí mi idea está en esos 12.000 puntos. Yo ahí empezaría a sentirme ahora mismo satisfecho si se alcanza. De hecho, el DAX llegó a alcanzar esta semana los 11.813 puntos, máximo de la semana, pero se ha frenado una zona que, insisto, 61.8, 66% de Fibonacci, una zona complicada, pero no obstante, mientras no pierda los 11.300 puntos, yo veo opciones de intentar buscar los 12.000, no los 12.000 solamente, sino una búsqueda de esos 12.400 que habría que empezar a planteárselo según veamos la evolución, sobre todo en el cierre de las bolsas asiáticas. Mientras se mantenga por encima de 11.300 es estupendo. Por debajo de 11.000, ahí sí que hay que cerrar la posición porque es más que probable que intenten conducirla nuevamente de vuelta a esa zona de los 10.190 puntos. Pero hoy por hoy mantendríamos en posición larga, insisto, solamente empezaríamos a cerrar por debajo de 11.300 y ya por debajo de 11.000 mejor
cerrar toda la posición totalmente y esperarlo pues en alguna de las zonas de soporte como los 10.190, o quizás si cayera en ese nivel pues esperar un poquito más abajo sobre los 9.240, ¿no? Ya habría que ir buscando a zonas de soporte donde pudiera frenarse esa fase correctiva después de esa fase alcista que hemos tenido y que obviamente, como estamos viendo ya tranquilamente, ha superado más del 50% y ahí lo tenemos ya jugueteando con el 61.8% de Fibonacci. No obstante, aquí tenemos la media móvil de 40 que equivale a 200, todavía no la ha conquistado y que verdaderamente pues puede quizás actuar como resistencia dinámica junto con la resistencia horizontal 12.400 y pueda frenar esa vuelta nuevamente a sus máximos históricos en esa zona de los 13.800 puntos. Vamos a concluir con el Eurostoxx 50, pues también otro índice, este índice europeo, que muestra clarísimamente una secuencia de mínimos relativos ascendentes. Se ha frenado ahí donde ha habido dudas y el viernes ahí hubo un tropiezo justamente entre la zona de los 3.100 puntos. Y es que esa zona es muy importante, y ya viene, fijaros, justamente desde la zona de 2016, actuó como resistencia durante el primer trimestre, luego lo tenemos también actuando como resistencia durante 2016, estaríamos hablando del segundo semestre, funcionando perfectamente. Luego lo tenemos en el 2018 actuando como soporte, después como resistencia y volvemos nuevamente este 2020 a estar en dicho nivel. Es una zona bastante complicada donde aquellos que hoy les gusta operar contra tendencia pues intentarán buscar sorprender y al menos intentar tumbar al Eurostoxx y conducirlo hacia la zona de los 2.900 puntos, que es la zona de soporte más importante que tenemos en el Eurostoxx, por debajo de esos 3.100. Si rompe los 3.100, que yo de momento me mantendría dentro del Eurostoxx, si consigue el Eurostoxx romper esa zona 3.100, siguiente paso estaríamos hablando de la resistencia de los 3.252, 3.274, que es una zona muy importante. Si a precio de 2019 tenemos un toque, 1 soporte, 2 soporte, 3 soporte ya en el 2020, ¿no? Incluso tendríamos uno en el primer trimestre, lo tenemos 2 toques al menos como zona de soporte. Una zona tantea 1, 2, 3, 4, 5 ocasiones desde 2019, con lo cual estamos viendo que estamos ante una zona bastante importante, pero de ello depende primero romper esa zona de los 3.100 puntos, por encima de 3.110 puntos, pues el siguiente paso sería atacar esa zona. De momento la tendencia es clarísimamente alcista, tenemos aquí la media móvil de 30 que ahora mismo está apoyando 2.900, que puede ser una buena zona de soporte en caso de que haya algún tipo de retroceso, de corrección. Podría ser una zona donde podríamos intentar buscar alguna operativa para entrar largo si no habíamos quedado fuera, ¿no? Así que de momento lo tenemos en un bypass. Vamos a ver si continúa ese ataque a la zona de los 3.100 puntos o quizás necesite esa vuelta a la zona de los 2.900. La llave yo creo que está en no perder los 3.000 puntos. Si perdemos los 3.000 puntos, ya ahí sí que tenéis que preparar para ese tanteo, esa importantísima zona de los 2.900 puntos. Ahí no se va a escapar y la caja Pandora puede abrirse por debajo de dicho nivel. Así que esto ha sido todo. Un abrazo muy fuerte a todos y que paséis un buen domingo. Hasta pronto.